podido acompañarnos el día de hoy. Hoy día tenemos la segunda versión del Q&A del nuevo reglamento de arbitraje de AmCham. Los temas y las preguntas, algunos de ustedes ya nos han hecho llegar. Los temas básicamente están concentrados en el tema del procedimiento y en la parte final, que es el escrutinio del laudo, que son los temas que el día de hoy vamos a abordar. Tenemos el lujo de tener en el panel a Elena Gutiérrez, perdón, y a Francisco González de Cosío, practitioners del arbitraje internacional y en particular en América Latina, y especialmente, como muchos de ustedes saben, con varios casos en nuestro medio. Ellos tienen sus propias boutiques, ejercen como árbitros independientes y también como abogados y como peritos en los arbitrajes internacionales. Solamente voy a hacer una breve introducción para poder contextualizar los temas que vamos a conversar el día de hoy. Desde ya los invitamos a hacer las preguntas mediante el chat. La secretaría va a estar atenta a sus preguntas. Se acaba de unir Francisco. Muchas gracias, Francisco, por conectarte. Buen día a todos. Muy bien. Y entonces, lo que les quería decir es que esta parte del reglamento creo que es sumamente importante porque concentra las buenas prácticas a nivel internacional que todos queremos que en el Perú empiecen a consolidarse. Es cierto que en algunas instituciones, en algunos casos, algunos tribunales arbitrales ya hemos empezado a hacer uso de ellas. Estoy seguro que Francisco y Elena, en los casos que tienen en Perú, sin lugar a dudas han empezado a utilizar estas buenas prácticas. Ahora nos van a comentar su experiencia. Pero también es cierto que, por lo menos en Perú, todavía hay muchos tribunales arbitrales, muchas instituciones que todavía están con las prácticas tradicionales de litigio. Entonces, lo que pretende un poco este Q&A es explicar, valernos de las preguntas y respuestas y valernos también de la experiencia de Francisco y Elena, para poder explicar cómo funcionan estos estándares, estas nuevas reglas que hemos establecido en el nuevo reglamento. Y en particular, por qué es importante desde un primer momento establecer o ponerse de acuerdo, tanto árbitros como partes, en las reglas del procedimiento, por qué es importante esa conferencia de procedimiento, de reglas arbitrales, cómo manejar el tema probatorio, qué perspectiva nueva, entre comillas, vamos a decirlo así, podemos tomar en cuenta para poder manejar mejor el tema de pruebas, tanto del lado de los practitioners, de los abogados, como de los tribunales arbitrales. Cómo organizar las audiencias, que también es un tema muy relevante, cómo ser muy eficientes en la organización de las audiencias. Todo esto tiene un correlato en las nuevas reglas de arbitraje, las vamos a ir conversando durante esta sesión. Y finalmente un punto que también es innovador, por lo menos en el Perú, que ya es una práctica cada vez más extendida a nivel internacional, que es el escrutinio del laudo. Creo que es una nueva institución que vale mucho la pena explicar bien en qué consiste, cuáles son sus alcances, absolver un poco las dudas que ustedes puedan tener, pero es muy importante para la institución, digamos, establecer con ustedes un diálogo sobre cuáles van a ser los verdaderos alcances de este escrutinio del laudo y por qué hemos considerado importante introducir el escrutinio del laudo en el nuevo reglamento. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver en esta sesión. Agradezco nuevamente a Elena y a Francisco por haber aceptado participar en este panel. Y vamos a empezar rápidamente con Francisco, que nos va a introducir en los primeros temas, desde el tema de la conferencia de procedimiento y las reglas, y todo el tema de organización de audiencias y práctica de pruebas. Y luego pasaremos con Elena para ver la parte del escrutinio. Entonces, bienvenido, Francisco. Muchas gracias por participar. Adelante. Gracias, Roger, por tu generosa
y amable presentación. Buenos días a todos. Veo a muchos amigos en el público. Gracias por estar con nosotros. ¿Se ve correctamente mis láminas? Gracias. Sí. Se ve muy bien. Cuando organizaron este evento y nos asignamos los temas, que son básicamente estos tres, los que voy a tratar, me quedé pensando que la mejor manera de titular lo que voy a hablar en 10 minutos como introducción es reflexiones sobre el proceso. ¿Y por qué de esa manera? Porque creo que lo que ha dicho Roger es muy cierto, es verdad que con frecuencia ocurre, mucha más de la que a veces queremos reconocer, que la praxis arbitral, como suele darse en muchas partes del mundo, no es del todo seguida por algunas jurisdicciones latinoamericanas. Y me gustaría plantearlo de esta manera, porque esto no solo ocurre en Perú, ocurre, yo diría, en todas las jurisdicciones en América Latina en las que yo he actuado, observo este fenómeno en mayor o menor medida. Entonces, lo que yo quisiera hacer es plantearlo como la siguiente idea. Y es como la versión actualizada, mejorada del reglamento de arbitraje de American Chamber sintoniza con el orden jurídico arbitral. Propongo que existe un orden jurídico arbitral transnacional, internacional, y la praxis de ese orden. Y para ello, pues dividir en los siguientes 9 minutos que tengo, la presentación en conducción del proceso, la práctica de la prueba y audiencias. Mi objetivo no es exhaustivo, es introducir para que ocurra un diálogo muy nutrido con todos ustedes, que además observo mucho practicante prominente en este foro. Primero, conducción del proceso. Uno se acerca al procedimiento arbitral y se percata que hay una serie de formas de actuar que son valores entendidos, con frecuencia dados por hecho, supuestos, no ponderados a veces, y no lo digo críticamente, lo digo expositivamente, y esa forma de aproximarse es tal que me genera algunas reflexiones a compartir con ustedes. Y quiero sintonizar, y yo diría que capitalizar una interesante observación que hizo Roger, cómo la forma de conducir el arbitraje a veces no es seguida por practicantes locales, mexicanos, en fin, pongo mi caso, mi jurisdicción para que no suene crítica, repito, es una observación constructiva, pero si uno aterriza en su escritorio su primer caso de arbitraje, es perfectamente natural que uno quiera llevar sus habilidades forenses, sus hábitos judiciales a su primer caso de arbitraje. Y lo primero que es útil al respecto decir, es algo que yo digo con mucha frecuencia en el capítulo de proceso en mi curso de arbitraje, lo primero que hay que decir sobre el proceso arbitral es que es distinto al judicial. Y esa observación que parece verdad de perogrullo es útil porque de esa manera uno intelectualmente o desde el punto de vista de suposiciones despeja de la ecuación una cantidad enorme de suposiciones y de prácticas que suele uno vivir y suponer bajo su litigio judicial estatal, pero que en arbitraje es no solo distinto, sino a veces totalmente distinto. Una forma de hacer ver o dejar más anclada esta aseveración es que mientras que en el proceso judicial local un actor acude a un juez y tiene en su código procesal civil, penal, mercantil, administrativo, el que sea, está labrado en piedra legal cómo se sigue el proceso, en arbitraje ocurre exactamente lo opuesto. No hay nada labrado en piedra. El, el régimen del proceso arbitral es uno que está tejido con hilos de derecho privado. Es el perfecto opuesto al litigio estatal. Lo que uno busca en arbitraje es hacer un traje a la medida, caso por caso, de qué necesita este asunto. Y eso es importante recordarlo porque hay una serie de hábitos naturales, como son la OP1. Yo a veces siento que estamos los practicantes de arbitraje con una OP1 que la tenemos en el bolsillo trasero de nuestros pantalones y la sacamos para todos los casos. Y eso no es en sí criticable, pero es algo que hay que tener en cuenta porque eso es una forma genérica y habitual de actuar, pero que puede ser que en algunos casos se justifique cambiarlo y que sobre todo el terreno en que aterriza es totalmente distinto al litigio estatal. Lo que se busca en arbitraje no es modelos estáticos preconcebidos labrados en piedra. Lo que se busca es trajes a la medida. Entonces deben saber los practicantes eso porque cuando aproximen a su primer caso
con AmCham, su nuevo reglamento AmCham, debe saber que hay una serie de pautas, de formas habituales de conducirse que suelen estar propuestas por el tribunal en su OP1, en su calendario procesal, pero que está totalmente abierto a lo que ellos quieren. Algunos y algunos presentes aquí lo han visto en casos que hemos compartido tribunal, pero lo primero que se les pregunta en el contexto y señal del proceso es ¿qué quieren? ¿Qué hay en su caso que pueda ser distinto a los hábitos generales? Entonces, primera observación es esta. Estamos partiendo de un régimen que es no solo distinto, sino fundamentalmente distinto al litigio estatal. Empieza con un primer correo electrónico, no un auto de admisión, no, un correo electrónico muy dúctil, muy fácil, muy veloz, que el presidente se comunica con las partes y les dice, el tribunal ha quedado constituido y queremos dialogar con ustedes en una primera, como dijo Roger, junta de organización del proceso y escucharlos. Y para facilitar algunos árbitros, yo hago eso, pero no porque yo lo haga tiene que hacer, cada quien tiene su propio estilo, mandan un calendario. Francisco, creo que te muteaste sin querer. De repente, presionando la barra espaciadora, te vemos con mute. Dice que no se puede join porque... Listo, creo que ya está, ¿no? Sí, te escuchamos. Gracias, no sé qué hice. No, nos quedamos en el tribunal constituido, en el email, en el correo electrónico. Muchas gracias, doctora Gulbert, por centrarme. Y suele ocurrir que se mande ese correo muy sencillo por el presidente del tribunal, no tiene que ser un auto estilo procesal en el cual empiece el proceso, se acuse recibo o se admita la demanda y se admitan las pruebas. Es un correo muy sencillo, muy ágil, en el cual, ¿qué quieren? Vamos a platicar, ¿qué días les acomoda? Se acomoda. Esto es algo también distinto a la praxis judicial. Uno observa, por lo menos en mi caso, en mi jurisdicción, que recibe una orden que le dice, te quiero en tal fecha en mis oficinas, el juez, y te dice, vamos a tratar un tema, y no hay ningún margen, si uno está fuera de viaje, no hay nada que pueda hacer más que cambiar su vuelo y regresar. En arbitraje hay una cortesía que es, o suele existir, que es que se sondea las agendas de las partes, es muy suave el comienzo, y lo que se busca es aquilatar o discernir qué necesita ese asunto. ¿Cuál es la preferencia de las partes? Ahora, paso al segundo punto, que es intercambio documental. Algo interesante de este orden jurídico arbitral, es que hemos sido un poquito como colibrís, los árbitros y los practicantes de arbitraje, ido aprendiendo instituciones jurídicas distintas de distintos países que sirven al arbitraje. De tal forma que, por ejemplo, intercambio documental, lo que en Estados Unidos se conoce como discovery, no existe en muchos países civilistas, por lo menos el mío, me interesará conocer qué opinan los demás. Y esa institución jurídica ha sido adecuada descafeinadamente al arbitraje para permitir cierto intercambio documental, es decir, obtener que A obtenga pruebas de B que no posea y que están bajo la posesión o control de B. Y eso es algo que por lo menos en el caso mexicano y sé de otros países latinoamericanos no tenemos, y el resultado es que tiene uno que litigar con lo que tiene uno. Y lo que suele ocurrir, no sé la experiencia de los demás, es que los clientes que están concentrados en hacer negocio no siempre se concentran en mantener ordenada y adecuadamente su registro jurídico de las cosas. Entonces, no es inusual que un abogado de parte encuentra un acervo muy imperfecto para poder presentar su caso. Esto se colma con el intercambio documental. Uno puede en un arbitraje pedir que ocurra un mini discovery, un intercambio en el cual se permita que A pida de B ciertos documentos, y el régimen es tal que se va a permitir, con mucha eficacia, por cierto, que eso se logre. Una regla o unos lineamientos frecuentemente socorridos para ello son, no sé si se ve, las reglas IVA sobre la práctica de prueba. Y esto me gustaría dedicarle un minuto, porque las reglas IVA son parte de estos 4 lineamientos que ha generado el IBA, no sé si se ven ya, y que son en forma distinta usados o aceptados en la praxis arbitral latinoamericana.
Uno observa algunas jurisdicciones donde de cajón vienen en la OP1 o en el acta de emisión en su caso, y otros observan que existe resistencia de algunos practicantes a usarlos. Hay motivos distintos que no abordaré en esta presentación genérica, pero lo que yo quisiera transmitir es que lo bueno de estos documentos es que decantan una serie de formas de operar transnacionalmente aceptadas que hemos en foros distintos, en medio de arbitraje, decantado, por ejemplo en IBA, sobre mejores prácticas, y que eso son facilitadores para las partes en procesos. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, si una parte objeta las reglas IBA sobre toma de pruebas y en cambio pacta intercambio documental, lo que está haciendo es dando mucho más margen de acción al tribunal arbitral. Es una ironía, pero uno con frecuencia observa que se dice, no quiero las reglas IVA, pero sí quiero intercambio documental. ¿En base a qué? No dice nada. Entonces hay un total ponerse en las manos del tribunal y a veces no queda claro en base a qué discutir cierto tema, siendo que no hay estas reglas. Lo mismo ocurre con las reglas sobre representación en arbitraje. Estas sí observo que han generado mucha resistencia, y estas reglas yo soy fan de ellas. Yo pienso que dan una solución, a veces no la perfecta, tengo mis opiniones particulares sobre ciertas cosas, pero dan alguna solución que empezamos a decantar en el medio de arbitraje como una buena solución a problemas que surgen sobre el proceso. Prueba, formas de presentar la prueba, y siguiendo la línea que nos ha puesto don Roger Rubio, hay muchas maneras de presentar la prueba, y la que se ha preferido para mantener el orden en arbitraje es que todos los probatorios que existen, distintos, por ejemplo, a una inspección ocular o algo que debe obtenerse durante el proceso o a futuro, son un solo escrito, aquel que se diseñe en el calendario procesal, adjuntos al mismo. De tal forma que una praxis muy distinta que ocurre en arbitraje respecto de otras jurisdicciones es que las partes a veces presentan sus testimonios o sus momentos procesales distintos. Y incidente, básicamente el recibir la prueba personalmente en un acto procesal. En arbitraje, ¿qué se acostumbra? Se acostumbra a pedir que exista una testimonial por escrito, cosa que no todos los países hacen, y que se adjunte al correspondiente, sea demanda o contestación, así como las periciales. De esa manera se empieza a centrar la discusión y se puede procurar crecientemente mayor orden. Otro aspecto, ya hablé de las reglas IVA y ya hablé de intercambio documental. Entonces, el tercer tema que voy a hablar es sobre interrogatorio. Puse aquí a la common law. Y lo que yo quiero decir con esto es que este es otro ejemplo de cómo hay este fenómeno de, algunos llaman americanización del proceso arbitral. Yo diferiría, yo diría que es más bien una darwinización. Van conforme las relaciones procesales internacionales arbitrales va teniendo relaciones con una persona del common law, con una persona civil, con personas de distintas partes del mundo, se da cuenta que hay instituciones locales que se filtran hacia arriba porque son útiles. Y un claro ejemplo de esto, además de intercambio documental, es el interrogatorio a la common law. La habilidad y la posibilidad de poder sujetar a un escrutinio técnico con una habilidad forense bien entrenada, de interrogar directamente, cruzadamente, redirectamente y a veces recruzadamente con el régimen de objeciones bien manejado, es una maravilla. Es algo que procura un orden que de otra manera no existe, y que en casos duros uno observa que sin ese orden, pues los escuchar a testigos o escuchar a peritos se convierten en discusiones agresivas que no sirven de mucho para llegar a la verdad, o por lo menos dar los elementos para que el tribunal arbitral pueda decidir. Por último, para más o menos quedarme en el tiempo platicado, la audiencia, ya hablé de las reglas de IVA y veo que tengo un error de lámina, pero lo que quiero decir sobre audiencia básicamente es que la audiencia ha hecho algo semejante a lo que he explicado sobre cómo hemos aprendido de la praxis internacional. Las audiencias arbitrales son muy distintas a lo que ocurre en las audiencias arbitrales de varios países de nuestra región, mientras, por ejemplo, en el caso mexicano, uno llega a una audiencia y es algo bastante acartonado, que no sirve mucho el diálogo con el perito o testigo, que no hay inmediatez de nuestro juzgador a veces respecto al caso. Esto varía, depende de la jurisdicción, pero en el caso mexicano, quien en verdad decide es el secretario de estudio y cuenta, no el juez. Con quien debe uno dialogar es con él. El juez básicamente está atrás viendo las generalidades,
decide ciertas cosas delicadas, pero quien tiene el verdadero conocimiento directo, el que uno debe estar seguro que entendió el caso, es el secretario de estudio y cuenta, que suele ser un abogado junior que está en vías de hacer trayectoria judicial. ¿Qué pasa en arbitraje? Tenemos un formato, desde el formato físico, que se renta la audiencia de un lugar, como puede ser AmCham, como puede ser un hotel, como pueden ser las oficinas de un despacho que den cabida a varios practicantes, con un tribunal que directamente observa y guía la discusión. El formato varía, algunos piensan o postulan que la audiencia debe ser totalmente fáctica, no debe hablarse lo jurídico, sino centrarse en testimoniales, en periciales y cualquier otro elemento que haya que discernir probatorio. Otros piensan que es perfectamente útil el que haya una exposición jurídica inicial para hablar del alegato jurídico con el tribunal arbitral, para decantar lo que es la teoría del caso y exponerla persuasivamente ante el tribunal. Luego, la parte fáctica, testimoniales con interrogatorio, periciales con el interrogatorio correspondiente, y luego el argumento de cierre, que crecientemente veo que a la gente no le gusta, que la gente prefiere decir el cierre que se haga por escrito. Mi preferencia, lo confieso, pero respeto las preferencias de otros, es sí escuchar un argumento de cierre que luego puedan complementar con su argumento escrito de cierre. Y el motivo es la frescura, la inmediatez de lo que hemos estado los árbitros viendo durante la audiencia, que el abogado de parte, que es el que más sabe de un caso, amarre todos los hilos de lo que ocurrió en la audiencia respecto de su caso y que eduque, literalmente eduque al tribunal arbitral. Y quiero enfatizar esto. Hace unos años leí un artículo de Holmes, y con esta idea concluyo, el gran filósofo estadounidense del siglo pasado sobre filosofía jurídica, y una de las cosas que le ha aprendido Holmes tiene que ver con lo que estamos hablando, y es el papel del abogado. Holmes se preguntaba, y Holmes era juez, ¿quién es el actor más importante del drama llamado proceso? Y yo me acuerdo cuando iba leyendo su ensayo que pensaba, pues él es juez, él va a decir que es el juez. Y él concluye que no. A mí me fascinó esta apreciación que creo que en este contexto es válida repetir. Holmes dice, en el drama, que es un proceso, el actor más importante definitivamente no es el juez, es el abogado de parte. El abogado de parte recibe una realidad difusa, contradictoria, difícil de entender, no lógica, que toma, le da forma, le da estructura, la plantea conforme al derecho aplicable con una estructura tal que sirva a los propósitos de su teoría del caso, si es que está haciendo su trabajo, y entonces hace sentido de lo que es una realidad poco clara, la realidad no es estructurada, la realidad no es lógica, para que sirva a los fines de su cliente. Y el abogado contrario hace lo mismo. Y de ese ejercicio ocurre una batalla intelectual, que es la audiencia, que es el proceso en general, y el resultado es que lo que hace el juez, en nuestro caso el árbitro, es elegir de las dos líneas argumentativas expositivas cuál es la mejor, no la perfecta, no la verdad, la verdad no existe, sino la más apegada a derecho. Y es en ese sentido que creo que AmCham ha hecho una gran labor, porque con la actualización, con el facelift a su reglamento, lo que ha hecho es sintonizar correctamente, no solo con el orden jurídico arbitral, sino con la praxis arbitral más aceptada. Me va a interesar mucho conocer su opinión. Muchas gracias, Francisco. Sin duda, son solamente unos ingredientes que vamos a tener ocasión de poder conversar durante esta sesión. Los invitamos desde ya a enviar sus preguntas por el chat, si así lo consideran. Bueno, vamos ahora con Elena Gutiérrez, que nos tiene, como les adelantaba, un tema muy interesante y muy innovador, sobre todo para la práctica de la región y en particular de Perú, que es el tema del escrutinio del laudo. Quiero solamente hacer una anotación anterior. Elena, aparte de que en los últimos años ha sido muy activa como árbitro internacional, pasó muchos años dirigiendo como secretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid, donde también le tocó, como ella seguramente nos comentará, estrenar nuevas reglas y estrenar, entre otras cosas, el escrutinio del laudo. Así que su experiencia para nosotros es muy valiosa y le damos las gracias por participar en este panel. Elena, adelante, bienvenida y te escuchamos.
Muchas gracias, Roger. La verdad es que me encanta estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación y la verdad felicidades a AmCham por haber dado este paso, que creo que es uno de los pasos más valientes del nuevo reglamento, el introducir el escrutinio del laudo. Como os comentaba Roger Rubio, tuve el privilegio de formar parte del equipo que redactó e implementó hace ya más de 15 años el nuevo reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid entonces, cuando me convertí en su secretaria general, y una de las cuestiones que más polémicas suscitó fue que también optó la Corte de Madrid en ese momento en implementar el escrutinio del laudo, con lo cual para mí, como miembro de la Corte AmCham, es como un déjà vu otra vez de ver cómo ha evolucionado. Tengo buenas noticias. Hoy 13, creo, años después, nadie duda del escrutinio del laudo de la Corte de Madrid, y aquellos que fueron más escépticos, con los que yo tuve que dialogar y conversar muchísimo, hoy día yo creo que no sabrían vivir sin el escrutinio, porque el árbitro cuenta con él y redacta un laudo sabiendo que va a ser escrutinado, lo cual le hace estar mucho más alerta, y siempre es bueno, porque eso siempre, la gente que está alerta hace trabajo de más calidad, y luego le ve las grandes ventajas a tener otro par de ojos mirando determinadas cosas. He preparado una presentación porque me dicen siempre que hablo rapidísimo, tanto en inglés como en español, y me pasa también en mi propio país, o sea, no es una cuestión regional, con lo cual creo que va a ser más fácil para todos si me ayudo de una presentación donde básicamente de forma muy sucinta, espero no agotar los 10 minutos, quería presentarles un poco cuál es el paso que ha dado AmCham, qué significa escrutinar un laudo y cómo se hace por distintas cortes. Evidentemente todavía no ha sido estrenado en AmCham, pero sí hemos tenido en la Corte reuniones al respecto de cómo se va a hacer y qué va a cubrir, y sobre todo qué no va a cubrir. Y el propósito es compartir mi experiencia anterior con otra institución arbitral, en otra jurisdicción, donde bueno, pues también había cierta inquietud al respecto de esta escrutinio del laudo, y tranquilizar en la medida de lo posible a quien tenga alguna duda. Yo de verdad que estoy convencida de que es una buena cosa que un laudo sea escrutinado. He escrutinado más de 900 laudos en mi vida, me han escrutinado más de 40, con lo cual he estado en los dos lados del escrutinio, y creo que me puedo identificar con ambos lados, tanto con los árbitros que son escrutinados como con las instituciones que ejercen ese escrutinio. Pero empezando por el principio, porque imagino que conocen el concepto, pero yo siempre prefiero empezar desde el principio. ¿Qué significa un escrutinio del laudo? Pues básicamente es un mecanismo a través del cual las instituciones arbitrales más vanguardistas que en este momento tenemos en el mundo buscan o intentan que un laudo cumpla con los mejores estándares de calidad y optimiza, y este es el objetivo del escrutinio, las posibilidades de que ese laudo sea ejecutado de forma ejecutiva y disminuya al mínimo las probabilidades de que sea anulado en caso de ejercitar contra él la acción de nulidad por los tribunales de justicia. Por lo tanto, esto es lo que va a darnos el ámbito objetivo del escrutinio del laudo. Lo que va a hacer la institución es ponerse el sombrero de juez de anulación o el sombrero de juez al que le van a pedir una ejecución de un laudo. Esa es la mentalidad con la que las instituciones se enfrentan al escrutinio. Si yo fuese un juez y alguien intentara accionar nulidad contra este laudo, encontraría en base, habría algo en este laudo que pudiera dar dudas, hacer surgir dudas sobre si este laudo debe ser anulado. Y lo mismo y mucho más, porque no, es más, muchos laudos se ejecutan, no tantos afortunadamente se pide contra ellos la nulidad. Hay algo en este laudo que impidiera o dificultara o haría la vida de las partes más difícil a la hora de obtener una ejecución de este laudo. Si la respuesta es no, será un escrutinio lo que llamamos limpio. Si la respuesta es sí, pues tendremos que intentar aclarar o favorecer que ese laudo sea ejecutable, como les digo, y en la medida posible lo sea anulable. ¿Qué ha hecho AmCham? Incluir este mecanismo en el reglamento, y lo ha hecho a través de su artículo 43, en el que establece que 20 días antes del vencimiento del plazo para dictar laudo, con lo cual los plazos, el mecanismo al contrario que otras instituciones, como puede ser la CCI,
el escrutinio del laudo no hace que los procedimientos vayan a durar más. Es un procedimiento muy fijo, las Cortes se han puesto una barrera muy amplia, la Corte tiene un plazo para escrutinar el laudo y este plazo está dentro del plazo para dictar laudo que tienen los árbitros, con lo cual, a efectos de las partes que son a los que nos tienen que importar, porque somos a los que le debemos la lealtad y por lo que existimos como instituciones, no va a sufrir un retraso por el hecho de que un laudo deba ser escrutinado. Dentro de 20 días antes del vencimiento para dictar laudo, por lo menos, el árbitro manda el proyecto de laudo a la Corte para que la Corte realice las recomendaciones que considere y autorice formalmente el laudo una vez, o apruebe, como dice el reglamento, una vez que sea aprobado por la Corte. ¿Qué se escrutina exactamente? Porque como todo, yo creo que ha sido una buena elección, el reglamento AmCham es muy, muy amplio. Hay otros reglamentos que han optado por una redacción mucho más precisa de qué es objeto de escrutinio, pero yo creo que con cierta razón AmCham ha optado por una cuestión más genérica, porque todo lo que llega en un reglamento es muy difícil luego cambiarlo, mientras que si tienes unas redacciones genéricas que se adaptan a la práctica general o al estándar internacional, es más fácil encajar todos los supuestos. Por eso hace necesario que aterricemos. Pero entonces, ¿qué me va a escrutinar? Si yo soy un árbitro, ¿qué me va a escrutinar la Corte? Bueno, pues yo quería compartir con ustedes lo que va a ser objeto de escrutinio y lo que no va a ser objeto de escrutinio, ¿no? ¿Qué se escrutina por la Corte? ¿Cuál es la idea? Primero, cuestiones estrictamente formales. Que los antecedentes procesales estén bien. Que si la solicitud de arbitraje se formuló el 15 de mayo, pues que no diga el 15 de junio el laudo. Son cuestiones que simplemente hay una compatibilidad o hay una simbiosis entre lo que dice el expediente y lo que dice el laudo. Con lo cual, para los árbitros es estupendo, porque si se nos ha pasado una fecha o hemos bailado una fecha o hay un trámite que se nos ha olvidado poner en el laudo, la Corte, la institución, va a decirnos, oye, yo creo que la audiencia tuvo lugar el 11 de agosto y no el 12 de agosto. Ahí es verdad, perfecto. Por aquí yo creo que es una ventaja. Los datos de las partes, los datos del tribunal arbitral, errores tipográficos, se lo crean o no, en esos 900 laudos que he tenido la ocasión de escrutinar, no uno ni dos, varias veces terminamos condenando a la demandante a pagarse a sí misma, porque, bueno, pues porque se ha bailado la palabra demandante con la palabra demandada, y hemos terminado condenando a la demandante a pagar a la demandante lo que sea, ¿no? Es una errata, claramente es una errata, no es que el árbitro se haya vuelto loco, es un error que nos puede pasar a todos, pero como no se ha identificado, va a ser muy complicado la ejecución, porque la ejecución ya vamos a tener un problema. Si no identificamos a la parte y le llamamos demandante en vez de cómo se llama, podemos tener un problema. Lo mismo con errores de cálculo e incluso errores en el que la letra y el número no dicen lo mismo. Muchísimas veces, sobre todo en daños, en materia de daños o en materia de costas, donde se ha cambiado, fruto de las deliberaciones, se ha cambiado varias veces ese número, terminas condenando en letra a 5.460.000 dólares, pero cuando vamos al número en arábigo pone 4.375.000. Entonces ya tenemos una incoherencia que otra vez no queremos que se pegue judicialmente, o que porque esto, para empezar, si no se corrige, va a costar dinero y va a costar tiempo a las partes en sede de ejecución. Una sede mucho más, como decía Francisco, territorio comanche, una sede mucho más generalizada, mucho menos personalizada, y donde va a ser más complicado. Va a ser más complicado y otra vez porque no está tan centrado como el arbitraje. Eso es fundamentalmente lo que hace la Corte. Antecedentes, errores potenciales de cálculo. A lo mejor la suma muchas veces es unas cosas que me gustan mucho los números, lo hacía siempre. Han condenado a daños por varias razones, sobre todo en materias de grandes, en las partidas, por ejemplo, de grandes proyectos constructivos, donde las demandas, yo recuerdo un caso que las demandas eran 312 demandas, me acordé de un caso muy grande. 312 demandas, una a una, algunas se amparaban, otras no se amparaban, al final no sumaba. Yo sumaba las que sí se habían amparado y no me daba el mismo número que le daba el tribunal arbitral. No porque el tribunal arbitral hiciera mal su trabajo, sino porque eran tantas demandas que era relativamente fácil que se te escapara alguna. Ese es el valor añadido que puede dar una institución arbitral. Además,
pueden llamar la atención, estamos en otro escenario, llamar la atención sobre aspectos relacionados con el fondo de la controversia que a juicio de la Corte pudieran otra vez, el objetivo es salvaguardar y blindar en la medida de lo posible el riesgo de validez o ejecutabilidad del laudo. Y tiene muchísimo que ver con cuestiones de congruencia. Pero yo siempre digo, y les decía a mi equipo en la Corte de Madrid, que el suplico, el petitum de la demanda y de los escritos de los rectores de las partes tiene que ser un espejo del fallo del laudo. No puedo dar ni más ni algo distinto. Puedo dar menos, pero no puedo dar ni nada y tengo que resolver sobre todo. Muchísimas veces, por ejemplo, en típico clásico caso, yo siempre digo que los arbitrajes, casi todos los arbitrajes son el mismo arbitraje. Alguien incumple, dice que hay un incumplimiento de contrato, que es suficientemente grave para determinar o no la resolución y además me piden daños. ¿Vale? Entonces, que se declare incumplido el contrato, que se declare resuelto el contrato y que además se condene a la parte a los daños y perjuicios que correspondan. Muchas veces, se lo crean o no, los árbitros, como ya han visto la resolución, no incluyen una declarativa ex profeso sobre que se ha declarado incumplido el contrato. Entonces, hay una pretensión de la parte que no ha sido respondida por el tribunal, lo cual con toda seguridad va a dar lugar a un complemento de laudo. Ese tipo de cuestiones. Entonces, lo único que hace la Corte es ver y asegurarse de que todas las peticiones formuladas por las partes, y hay veces que hay que buscarlas, a veces no son tan claras, son respondidas por el tribunal, o por la negativa o por la positiva, pero son respondidas por el tribunal. Lo mismo con las suprapetitas. Estamos tan acostumbrados a que nos pidan, y estos son todos casos reales de cuando escrutinaba laudos, a que nos pidan intereses sobre el principal, que yo me acuerdo de varios casos en los que la parte no pidió intereses por la razón que considerara y sin embargo los árbitros pusieron el automático y condenaron a intereses, al interés legal que corresponda. Uy, cuidado, que es que no te han pedido intereses. Y si no te han pedido intereses, no te los pueden dar. Principio dispositivo del arbitraje. Ese tipo de cuestiones que hubiesen dado lugar a una incongruencia extrapetita, pues fueron identificados por las partes. Cuestiones de motivación. Hay veces que, lo mismo, no es porque el árbitro no motive bien, sino muchas veces en casos muy complejos, a lo mejor se nos olvida una claim, a lo mejor se nos olvida motivar por qué no hemos amparado una determinada cuestión porque son muchas. Y ahí es donde la Corte puede decir, oye, yo creo que esto no está, me falta la motivación, o invito a los árbitros, siempre se invita, no se impone a los árbitros a que a lo mejor consideren dar un argumento adicional. Ojo con esto, lo veremos luego. Se invita a los árbitros a que los árbitros ofrezcan un argumento adicional. No es la Corte la que le dice al árbitro cómo debe motivar su laudo y sobre qué bases debe motivar su laudo y en aplicación de qué derecho debe motivar su laudo. Esto no es la función de la Corte. La función de la Corte es decir, yo creo que aquí a lo mejor un juez podría pensar que no está suficientemente motivado, si no te importa, redáctame 2 párrafos más para que todo cuadre. Pero el contenido de esos párrafos, la dirección de esos párrafos y la finalidad de esos párrafos corresponden al tribunal arbitral y la Corte no se va a meter en ello, ¿no? Y lo mismo con cuestiones de orden público. Piensen, por ejemplo, en árbitros extranjeros que a lo mejor se nos puede pasar en derecho peruano alguna cuestión de orden público que sea necesaria. O cuestiones, por ejemplo, cuando se aplican en Europa, la Unión Europea tiene dispositivos imperativos de orden público comunitario y si nosotros vemos, nosotros digo, cuando escrutinábamos en la Corte de Madrid, veíamos que alguna cuestión de derecho europeo debía ser tratada por los árbitros, llamábamos la atención para que lo valoraran. Por ejemplo, en otras cuestiones, otro caso que vimos, la existencia de corrupción puede ser apreciable de oficio. Ese es el caso del derecho civil peruano, porque me ha tocado aplicarlo. Bueno, pues en un momento dado, ante alegaciones, pero no peticiones sobre la posible existencia de corrupción, a lo mejor la Corte le dice, oye, yo sabes que hay una obligación de oficio de ver esto, ¿no? Por si lo quieres ver. Pero siempre desde ese límite. Y desde luego también con respecto a la determinación de las costas que le corresponde en lo que es el numérico y el desglose a la Corte, fijar los honorarios de los árbitros y quién debe soportar las costas y en qué medida, sí que es algo que corresponde íntegramente al Tribunal Arbitral y simplemente pues muchas cortes, y el caso de la Corte de Arbitraje de Madrid, sí que teníamos una política de intentar aplacar una crítica absoluta que tenía el arbitraje de salomónico y era da igual que ganes o pierdas, nunca vas a ganar las costas y con criterios como es el que he recogido en la AmCham ahora de que las costas deben
ser reflejo del éxito o fracaso del resultado del procedimiento. Si alguien otra vez ha puesto el automático y no ha condenado en costas a pesar de tener una estimación íntegra de demanda, pues se le llama la atención al árbitro y se le dice, oye, por supuesto la última palabra la tienes tú, pero si no vas a condenar en costas con una estimación tan flagrante o una desestimación tan flagrante, yo creo que las partes agradecerían que explicaras por qué no hay condena en costas. No se cambia el criterio en costas del árbitro, el árbitro lo ha decidido, simplemente se comparten este tipo de inquietudes. ¿Para qué no sirve en la escrutinio? Un escrutinio no incluye cuestiones de estilo. Yo no me voy a pegar, a mí no me importa que me peruanicen mi español, pero no me voy a pegar por hacer lo contrario si tengo que revisar un laudo. En una corte no debe entrar nunca en cuestiones de no obstante o sin embargo. Eso son cuestiones de estilo del árbitro. Cada árbitro redactamos el laudo como consideramos, en el idioma, con los giros estilísticos que consideramos y es parte de nuestra firma, ¿no? Uno firma el laudo manuscrito también como escribe, ¿no? Y eso, por supuesto, no se debe tocar. Eso no se debe tocar. La institución no valora la prueba, no hace argumentos jurídicos, no interpreta el ordenamiento jurídico. No es que no estoy de acuerdo contigo en cómo has interpretado el artículo 14 del Código Civil. No, eso está fuera absolutamente del escrutinio del laudo. Eso corresponde única y exclusivamente a los árbitros. Por supuesto, no tiene la capacidad de darle la vuelta a una decisión. O sea, el fallo va a ser el mismo. Lo único que vamos a intentar es que ese fallo que ha decidido el árbitro se blinde, que no haya nada que no lleve a que lo que ha decidido los árbitros efectivamente sea ejecutable y sea final. Yo no les miento, hay veces que leo un laudo, leía un laudo de aquellos que escrutiné y digo, pues a mí yo hubiese decidido distinto. Jamás en mi carrera eso motivó ni siquiera un comentario a los árbitros sobre mi discrepancia jurídica. Yo no había visto el procedimiento, yo no había llevado la audiencia, yo no me había leído con tanto cariño los escritos y no había valorado la prueba y porque no era mi lugar. Ahora como árbitro, sí. Incluso hay veces que los árbitros me decían, oye, Elena, ¿tú cómo lo ves? ¿Pero tú crees que está bien fundamentado? Yo nunca he entrado y digo, mira, el árbitro eres tú has visto la prueba, tú has visto los hechos, tú has analizado el derecho. Si no confiaran las partes en tu criterio o la Corte, si te ha nombrado la Corte, no hubiésemos elegido, con lo cual ahí nunca jamás se debe meter la Corte, porque no es un cuarto árbitro. La Corte es la Corte. La Corte lo que está intentando es ayudar a los árbitros y a las partes para tener una solución definitiva a su controversia. Y lo que tampoco en principio se escrutina son los votos particulares. La razón por ello es porque no se ejecutan ni se anulan. Un voto particular o una oposición disidente no tiene la capacidad de anular un laudo ni tiene la capacidad de hacerlo inejecutable y por lo tanto no es que es el escudero, eso es lo que está intentando la institución. Está intentando que sus laudos sean ejecutables y en ese sentido no se entra en principio a escrutinar el voto particular. En la Corte de Madrid lo que hacíamos, les digo la Corte de Madrid no Anchan porque todavía no nos hemos enfrentado a esto, lo que yo sí miraba, yo siempre me leía los votos particulares y lo que sí miraba era si se vulneraba el secreto de las deliberaciones. Si ese voto particular tenía algo que pudiera meter en un lío o al árbitro disidente o a la mayoría del tribunal o a la institución. Pero no sé, el voto disidente no era objeto de escrutinio como tal. Dos diapositivas más para escucharles. ¿Quién escrutina? Porque yo creo que es legítimo. ¿Quién va a escrutinar el laudo? Pues la idea que tiene CHAM, que yo creo que es una buena idea, es que la primera mirada la tiene la Secretaría, que es la que está más apegada al procedimiento y donde nos puede ayudar más en cuestiones, la primera parte que veíamos de si el expediente efectivamente es fiel, si el laudo es fiel al expediente, cuáles son las peticiones de las partes. Entonces hay una primera mirada que va a hacer la Secretaría y una segunda mirada que va a hacer la Corte. Además se acaba de constituir, creo, imagino que el secretario general les informará, un grupo de trabajo al efecto, donde distintos miembros de la Corte van a hacer la labor de escrutinio del laudo. La aprobación del laudo no se residencia en la Secretaría, se residencia en la Corte y son personas en general con mucha experiencia arbitral. La Secretaría tiene más casos acumulados que casi cualquier árbitro. Entonces, esa experiencia ha visto lo que no ha funcionado, ha visto cómo en el Perú es que esto no va a pasar el filtro de la Corte, es que esto tenemos que ponerlo de otra manera porque esto no va a pasar el filtro de la Corte. Yo me acuerdo en Madrid, cuando yo lo hacía con los tribunales españoles y con alguno, pero que mi
experiencia de la Tribunal Española, con el tema de las costas, no se ejecutaban costas que no estuviesen liquidadas. Con lo cual, cuando alguien llegaba y decía, con expresa condena en costas en la parte demandante, digo, es que esto le metes en un lío al demandante, que ha ganado. Tienes que liquidar costas. Se condena a 242.562 soles. No puedes condenar en costas, por ejemplo. Eso es algo que ya, después de muchos laudos inejecutados, que nos volvían de los tribunales de justicia y nos decían esto, no lo voy a ejecutar, por favor, dame un número que ejecutar, aprendimos. Eso es lo que, el valor añadido de AmCham. A AmCham le ha pasado todo lo que le puede pasar a uno, y con lo cual los árbitros nos beneficiamos de eso. Y desde luego, como conocen los miembros de la Corte, saben que son miembros, árbitros muy experimentados, árbitros que además en algunos de los casos acumulan también, como es el caso de Roger, como es el caso de José Ricardo Ceris y como puede ser el caso mío, acumulamos la doble condición de haber sido institución arbitral y árbitros, lo cual pues siempre ayuda a la hora de escrutinar un laudo y desde luego con un compromiso absoluto de hacerlo con rigor y con el mayor respeto, porque somos árbitros y porque sabemos cómo nos tomaríamos nosotros una injerencia en nuestra jurisdicción, ¿no? Entonces, esa es la garantía que se plantea. ¿Es una buena idea? Incrementa. Yo me siento mucho más cómoda como árbitro cada vez que trabajo con una institución que escrutina laudos. Como les decía antes, ahorra tiempos y costos sin lugar a dudas. Corre pedidos de aclaración, corrección de laudos, ejecuciones que fallan por tonterías, pero cuando uno firma 100 páginas de laudo, pues hay alguna errata se le va a pasar, y como la errata sea en la cantidad, como vaya un número en la cantidad, o llame demandante al demandado, que es una errata, evidentemente, pues le crea problemas a las partes, ¿no? Y desde luego yo creo que hay que verlo como una garantía para las partes, una garantía de calidad, y desde luego como una garantía para los árbitros. No hay que tenerle miedo al escrutinio del laudo, es un diálogo con las partes, la Corte nunca... No, y si no me aprueban el laudo, hay muy pocos laudos que no se... Yo creo que en la Corte de Madrid no teníamos la capacidad de aprobar, pero yo solo recuerdo en 8 años de experiencia un caso en el que dijimos que este laudo no se podía firmar así, se firmó así, fue anulado, la Corte tuvo razón. Un caso, y te estoy hablando de uno entre 900. O sea, y hay muchas veces, como les digo, que dije, yo no habría resuelto así. A mí me parece que esto puede dar problemas, pero el límite es que no es mi papel. No es mi papel como institución arbitral decidir sobre el caso, es mi papel como institución arbitral hacer todo lo posible porque la decisión de ese árbitro llegue lo más lejos posible. Y bueno, no sé, con esto yo termino la parte expositiva y yo creo que es un buen momento para pasar, ¿no?, al diálogo con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Elena. Excelente presentación. Creo que ha quedado bastante claro cuáles son los alcances, por lo menos para una primera discusión. De parte del centro, quizás podemos anunciar que o está trabajando ya la Secretaría, la Corte, en constituir no solamente un comité para ver la revisión de los laudos, sino además, como suele suceder en otras instituciones, los comités trabajan con protocolos, ¿no? No es simplemente digamos, una apreciación libre que cada miembro, hoy día X persona, mañana otra persona, vaya a tener, sino que trabajan sobre la base de algunos protocolos, de algunos criterios, de algunas directrices que elabora internamente el centro. Pero además un dato importante que para los tribunales es que también la institución prepara, y esto ayuda mucho también al momento de redactar los laudos y el escrutinio, prepara una suerte de checklist que debe observar el tribunal arbitral al momento de redactar su laudo, y creo que eso es de mucha utilidad para los que también nos toca ejercer como árbitros, porque es una ayuda de poder chequear si efectivamente todos los puntos más relevantes que considera la institución en su experiencia están siendo abordados en el laudo que estamos redactando o que vamos a someter a aprobación a la Corte. Todos estos temas seguramente ya habrá oportunidad a través de la Secretaría General de ponerlos de poder conversar sobre ellos y poder publicarlos también. Muy bien, entonces, sin más, yo quisiera abrir los micrófonos. Sé que la Secretaría ha recibido algunas preguntas de antemano por el correo electrónico, que las vamos también a ver.
pero quisiéramos en este momento darle la prioridad. De repente alguien se anima a hacer un primer comentario o una pregunta o alguna experiencia que quiera compartirnos sobre los temas que hemos tratado para que puedan comentar nuestros panelistas. También lo pueden hacer por el chat. Y mientras ustedes hacen sus preguntas, podemos pasar quizás algunas preguntas para empezar la rueda de intercambios que nos han enviado por correo electrónico. Álvaro, te cedo la palabra para este tema. Muchas gracias, Roger. En efecto, nos remitieron por correo electrónico algunas preguntas que han sido seleccionadas por el equipo de la Secretaría. Y la primera pregunta está referida al tema de conducción del procedimiento, y es cómo elaborar un calendario de actuaciones completo durante la conferencia para la elaboración de las reglas, si es que las partes no informan en ese momento sobre toda la prueba que va a ser actuada. No sé, tal vez alguno de ustedes pueda responderla, no sé si Francisco, Elena, Roger. ¿Prefieres, Elena, retomarlo, Roger, o quieren que la tome yo? Adelante, Francisco, y comentamos Adelante, con Elena. adelante. Bueno, un gusto, y quisiera empezar por decir que me ha interesado mucho la presentación de Elena. Yo la llamaría más bien una defensa del escrutinio, y yo creo que es una buena defensa y es un buen momento para hacerlo, porque el escrutinio es sin duda un elemento valioso del arbitraje administrado, el que se pueda capitalizar la experiencia agregada que todos los practicantes y lo que conoce la institución para nutrir el laudo es algo que da mucho valor a las partes. El escrutinio, cuando se hace bien, y estoy seguro que conociendo cómo es Álvaro Aguilar, María Isabel Cinco, Roger Rubio y los demás miembros de la Corte, va a ser un buen escrutinio, lo que hace es ayudar al árbitro. Todos cometemos errores, y cuando uno está enfocado en escribir un laudo, puede uno descuidar algo, desde cosas, un error de dedo, un error matemático, que esto nos caracteriza a los abogados, y otras cosas más profundas, como que olvidemos un punto, porque es en los casos que hay muchas pretensiones, puede ocurrir que se te va algo, y que alguien con ojos nuevos lo revise, es algo muy valioso. La experiencia enseña que quien lo ve de esa manera, como lo defendió Elena, en verdad logra mucho, para sí mismo inclusive, además de las partes. Respondiendo a la pregunta que nos plantea don Álvaro, ¿cómo elaborar un calendario de actuaciones completo? Mencionaba que existen ciertas formas de proceder ya muy aceptadas, y esto incluye calendarios procesales que oscilan entre, va a haber demanda, contestación, réplica, dúplica, punto, a calendarios procesales que son bastante más exhaustivos, que son casi un código procesal, que incluyen intercambio documental. Y ahí lo que creo que, regresando a la premisa del proceso en arbitraje, es que hay que tener en cuenta qué quieren las partes. Por ejemplo, el demanda, contestación, réplica y dúplica significa varios escritos, y cuando uno separa acción de reconvención significa 8 escritos. Los casos donde hay esto son casos muy cansados, tanto para los abogados de parte como los árbitros, porque son muchísimos escritos que, como uno va a contestar, no lo va a dejar desierto el paso procesal, a veces uno incurre en mucha repetición. Entonces, ¿qué sugeriría yo como en respuesta a la pregunta de cómo elaborar? Pensar, ¿qué necesita mi caso? ¿De veras requiere tanto? A lo mejor con demanda y contestación y luego audiencia suficiente, y eso puede ser que sea completo. Que también tomar en cuenta que mucho está en el reglamento, y si tienen un buen reglamento como el de AmCham, muchas veces pocas palabras son mejor derecho. Gracias, Francisco. Elena, ¿nos comentas algo? Yo añadiría que entiendo la preocupación cuando el arbitraje internacional, que también estuvo ahí, no tenía esta idea de hacer un calendario procesal completo tan pronto, ¿no? Hubo muchas sorpresas, o sea, que son reacciones completamente naturales que las hemos visto, y yo misma las he sufrido. Pero ¿cómo vamos a decidir ahora la audiencia y si ni siquiera sé si voy a presentar una pericial o no? Luego te das cuenta de que el hecho de tener un calendario procesal sirve para dos cosas. Uno, para ordenar el procedimiento, y nosotros también nos ordenamos, en este caso como abogados, la cabeza de cuáles son las fases. Dos, que muchas veces se van a aparecer entre sí. Y tres, que siempre hay tiempo de modificar el calendario. Yo recuerdo un caso en el que habíamos fijado una audiencia de 5 días,
terminamos con una audiencia de 2 días, porque finalmente las partes no presentaron testigos y solo había dos periciales y unos alegatos de apertura, con lo cual lo pudimos hacer en 2 días, ¿no? Un día y medio realmente. Siempre hay tiempo para ir para atrás y para decir, o sea, las partes van a estar encantadas si se le liberan 3, y los árbitros no les quiero contar, 3 días de la audiencia, pero en general el hecho de tener una posibilidad de arranque, de decir, bueno, en general sí que tenemos en ese momento, las partes sí ya pueden tener en ese momento una idea de si va a necesitar 2 rondas de alegaciones o una ronda de alegaciones. Quizás no saben si van a presentar una pericial o no, pero ya más o menos tienen ordenado el procedimiento, porque normalmente llegas al procedimiento arbitral con la controversia bastante madura. Entonces, más o menos uno sí ha aterrizado los partes mucho más que nosotros, ¿no? Entonces, a pesar de que es verdad que existe una incertidumbre, a pesar de que existe la posibilidad de tener que modificar los calendarios procesales, por ejemplo, porque te caiga una pandemia encima y tengas que suspender algunos plazos porque por una cuestión del derecho de defensa de las partes, sí es útil y además es útil para los árbitros tardones. Es útil para que los árbitros nos comprometamos y que no podamos decir una vez que ya estemos a mitad del procedimiento, no tengo disponibilidad en los siguientes 7 meses para ver la audiencia, ¿no? Entonces, lo de tener una unidad de procesal donde están las rondas de procedimiento, cuándo va a ser la audiencia, cuándo tiene que el tribunal que dictar laudo, cuándo se va a cerrar entre las actuaciones, hace que todos nos pongamos en el modo eficiencia. ¿Que hay que cambiar el calendario? Lo cambiamos. ¿Que de repente hay una reconvención que no estaba prevista? Se plantea. Normalmente se deja suficiente tiempo entre el último escrito y la audiencia como para que quepan incidencias, ¿no? Para que si de repente la demandada, que yo siempre les pregunto, ¿pero usted me va a reconvenir o no me va a reconvenir? Pues no lo sé, pues bueno, pues ¿hay alguna posibilidad? Pues la hay. Pues entonces hacemos el procedimiento pensando que a lo mejor va a haber una reconvención, lo cual activaría un trámite de contestación a la reconvención. Pero prefiero solo tener que arreglar un poquito del procedimiento que todo el calendario, ¿no? Y dejarlo un poco al libre albedrío. Yo creo que es una de las herramientas más útiles para darle a los usuarios lo que cada vez que les preguntamos nos piden, que son unos pesados. Eficiencia, eficiencia, eficiencia. Cada vez que le preguntamos a los usuarios ¿qué quieres? Más eficiencia. Pues muy bien, pues ahí la tienes. Yo creo que en eso, por ahí van los tiros de tener que hacer un intento de ver cómo va a funcionar. Entiendo perfectamente sin todos los elementos en ese momento. Gracias, Elena. Francisco. Sí, yo solamente quiero complementar que creo que es importante también en este punto la colaboración de las partes, ¿no? Los tribunales pueden tener toda la buena disposición de hacer calendarios completos, pero si las partes no colaboran, como dice Elena, son las que mejor conocen la controversia en ese punto, por lo menos, y no revelan cuánto material probatorio van a presentar, qué tipo de pruebas van a presentar, qué necesidad de escritos o de rondas, cuántas rondas de escritos van a necesitar, va a ser más difícil completar ese calendario, pero sin duda, como dice Elena, ordena muchísimo y contribuye a tener predecibilidad sobre los tiempos, ¿no? Muchos efectivamente se quejan de un arbitraje, sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. Bueno, el calendario justamente ayuda a conseguir ese propósito, ese fin, ¿no? De tener tiempos determinados, tener actuaciones ordenadas y poder llegar a un resultado en tiempos eficientes. Álvaro, no sé si tenemos más preguntas o si alguien más está, si nos levanta la mano, podemos darle el micrófono. Sí, Y si no... Hay una pregunta para Elena en el chat, ¿no? Están preguntando qué sucede cuando algún miembro de la Corte tiene algún conflicto de intereses con el arbitraje donde se va a realizar el escrutinio, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay que ser rotunda y para que no quepa ninguna duda, por supuesto, no solo en cuestiones de escrutinio, sino en cuestiones de cualquier caso en el que un miembro de la Corte tenga una relación directa o indirecta, implica automáticamente la inhibición de la abstención de ese miembro de la Corte que no va a tomar parte ni va a hacer parte de las decisiones. De hecho, para que ustedes lo sepan, cuando existen decisiones a cargo de la Corte, como pueden ser nombramiento, como pueden ser liquidación de honorarios, como pueden ser acumulaciones, primas facies, recusaciones y, por supuesto, ahora escrutinio de la Corte. La Corte nos manda a los miembros de la Corte simplemente las partes, sin decirnos qué va a pasar,
las partes de los casos con respecto a los cuales se va a tomar una decisión, para que los miembros de la Corte confirmemos que no tenemos conflicto de interés. En caso de que muchas veces pasa, y más en el Perú, que hay muchísimos arbitrajes, cuando un miembro de la Corte manifiesta tener un conflicto de interés con una de las partes, por la razón que sea, entonces ni siquiera se comparte con ese miembro de la Corte la información que tiene que ver con este caso, y por supuesto funcionará igual con escrutinio. Uno no se puede escrutinar a sí mismo, por supuesto, pero tampoco puede escrutinar algo en el que tenga un interés o susceptible de conflicto de interés, y eso es una cuestión que la Corte lo lleva a rajatabla hasta el punto de que ni siquiera tenemos acceso a la información. O sea, yo me inhibí en la última sesión de la Corte en un caso, porque era coárbitro, y por supuesto no sé qué ha decidido la Corte a día de hoy. O sea que por supuesto no solo afecta al escrutinio del laudo, sino a toda decisión que tome AmCham, la Corte de AmCham. De acuerdo, gracias Elena. Álvaro, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, no, justo antes de la pregunta que acaba de contestar Elena, estaban conversando un poco sobre el calendario de actuaciones, y hay una pregunta referida también a eso, que es en qué forma y en qué momento se recomienda que se realice la producción de documentos. ¿Quieren que la tome yo? Adelante. Es una gran pregunta que además admite opiniones distintas y que yo percibo, salvo la mejor opinión de los demás practicantes que están aquí, que hay un cambio en la práctica arbitral más aceptada. Solía establecerse al inicio del arbitraje el intercambio documental, y supongo que eso ocurría como reflejo del discovery en Estados Unidos. Como ustedes saben, en Estados Unidos empieza un proceso con un notice pleading, una notificación, es una demanda, pero es muy sencilla, no es un complaint, y empieza el proceso, y una buena parte del proceso, en el proceso anglosajón, es el discovery, es hacerse los documentos. Y ya que se tiene eso, se arma el complaint y se sigue todo el proceso escrito. Supongo que por ese motivo en arbitraje habíamos inicialmente asumido que debe ser al principio. Se veían algunos casos que lo ponían después de la primera ronda, después de la demanda y contestación, intercambio documental, y luego réplica y dúplica. Someto a su consideración que no hay una clarísima preferencia, es decir, no hay una buena y una mala, pero hay ventajas y desventajas de cada uno, y a veces se siguen viendo discoveries al principio. Tiendo a pensar, o sea, o a la mejor opinión de los demás, que es mejor que ocurra después del primer intercambio. Cuando ocurre al principio, se siente uno. Hace poco de una conferencia sobre el tema de intercambio documental y la llamé Dancing in the Dark. Y les decía, cuando el intercambio documental ocurre al principio del arbitraje, me siento como Bruce Springsteen. No sé qué ordenar, no sé qué es relevante. No tienen ningún parámetro para decidir qué es relevante o no en un caso. Cuando ocurre después de la demanda y contestación, ya tiene uno algo, un asidero para poder decidir la relevancia y la materialidad, así lo llaman las reglas IVA sobre la información. Lo malo es que cuando ocurre después del primer intercambio, la parte que quiere o tiene el incentivo para esconder la prueba sabe exactamente por qué. Entonces, al principio no queda claro. El escopetazo ciego tiene como resultado que sean más cándidas las partes, que sean menos estratégicas. Cuando ocurre la mitad, una parte que sepa que le están pidiendo el smoking gun, perdón el anglicismo, que le están pidiendo la prueba contundente en su contra, tiene todo el incentivo para esconderla. Entonces yo creo que debe uno tomar nota de esto, y mi comentario práctico en relación con esta muy profunda pregunta es que debe el tribunal ser muy cuidadoso y muy asertivo de que no haya pruebas escondidas o trituradas o excusas no contundentes. Esa es la palabra que utiliza las reglas IVA, que hay un motivo contundente para no entregar la prueba. Si no, deben hacer inferencias adversas, lo cual, por cierto, observo timidez de muchos árbitros en realizar. Me interesará conocer la opinión de ustedes. Elena, ¿qué nos cuentas en tu experiencia? En la misma línea, primero que yo creo que hay unas grandes ventajas en que sea después de, si va a haber 2 rondas de escritos rectores, va a haber demanda, contestación, réplica y dúplica, donde más útil es para todos es entre los dos, después del primer escrito de alegaciones de las dos partes,
porque es ahí donde todo el mundo tiene más claro de qué va el caso. También para los árbitros. Para los árbitros resolver una solicitud de exhibición documental sin haber leído la demanda y la contestación y solo con el beneficio de la solicitud de arbitraje y la respuesta es muy difícil, y por lo tanto vamos a tender a admitir más o a inadmitir de forma muy arbitraria, porque no tienes ni idea de por qué lo están pidiendo. No tienes en el reference schedule, no tienes esa parte de párrafo 15 de la demanda y dices, por esto lo estás pidiendo. Por otro lado, implica que a lo mejor documento que naturalmente iba a ser producido por las partes, ya lo estás litigando. O sea, muchas veces, si esperamos a que la demandante plantee su caso con un montón de documentos y que la demandada plantee su caso con un montón de documentos, a lo mejor documentos que iba a pedir ya me los han dado voluntariamente. En el minuto que yo los pido, a lo mejor ya no me los dan tan voluntariamente o ya empiezan a haber problemáticas. Evidentemente pierdes la candidez, como ya sabes por qué me estás pidiendo algo y por lo tanto podemos intentar ser reunentes, pero también el propio mecanismo a través de las incidencias negativas prevé que una parte no sea reunente y por lo tanto hay un peso y contrapeso que funciona. En mi opinión, cuando mejor funciona es entre los primeros escritos rectores de las partes y los segundos, porque todo el mundo está más preparado. Las partes saben mejor lo que van a pedir y el tribunal tiene una idea mucho más clara de si realmente es relevante y material y pertinente esa prueba o no lo es. Vale. Voy a recoger un poco el matiz que hizo Francisco para aprovechar y preguntarles si se encuentran, siendo ustedes tribunal, frente a una parte que pueda eventualmente decir de que la exhibición o la producción de documentos resulta fundamental para poder presentar su demanda o para poder sustentar sus reclamaciones. ¿Puede ser esto una forma de adelantar el discovery? ¿Hay alguna forma de tratarlo para compensar de que el tribunal efectivamente en ese momento todavía no conoce a fondo el fundamento jurídico de cada parte sobre la controversia? ¿Qué hacer en esos casos si una parte plantea ese tema? No sé, Francisco, ¿te animas? Sí, con gusto. Nada más quiero estar seguro si le entendí bien. ¿Qué hacer como abogado de parte para cerciorar que la prueba... Perdón, como tribunal. Si un abogado de parte te insiste en que es necesario producir los documentos con anterioridad a la presentación de la demanda y la contestación. Gracias. Porque resulta para él fundamental, ¿no? Las pruebas que requiere para poder desarrollar su argumento jurídico. Gracias, Roger. Otra buena pregunta. Bueno, yo creo que esto debe ser el tipo de cosas que se hablan en la Junta de Organización de Procedimiento. Podría entender que alguien considere que tiene que tener lugar al principio. Puede haber motivos por los cuales sin cierta información no se puede hacer nada, ni siquiera empezar. Y también puedo entender que un abogado diga, quiero desde el principio, porque no quiero decir algo ahora que luego cuando ocurra el intercambio es distinto, que suene contradictorio o que suene como un desvío. Entonces yo creo que lo que tu pregunta, el mérito que tiene es que nos hace ver que no hay una regla general blanco y negro, bueno, malo, maniqueísta aplicable a todos los casos, sino que parte del beneficio de contar con la ductibilidad del arbitraje es que uno puede diseñar como traje la medida que se necesita. Entonces, mi respuesta a tu pregunta sería entender por qué, hacer ver lo que acabamos de platicar de cómo la relevancia y materialidad de una prueba queda más clara para el tomador de decisión después del intercambio, pero si una parte insiste en que debe ocurrir antes, pues entender por qué ella a lo mejor acogerlo. Supe de un caso, solo he tenido uno, donde hubo 2 intercambios documentales, uno inicial, por un motivo semejante a lo que mencionas, uno después, y además se pactó por las partes la posibilidad de contar con un tercer ad hoc, así lo llamaron, intercambio documental sobre una cuestión muy específica que surja de los siguientes. Entonces había teóricamente 3, nunca ocurrió el tercero, pero sí hubo 2. Es muy cansado el intercambio documental. También creo que es algo que debe saberse, es algo muy duro, que toma mucho tiempo, que con frecuencia uno como árbitro cometemos el error de no ser perfectamente consistentes porque no está uno seguro. Ante la duda, con frecuencia algunos damos más, pero eso admite crítica. Yo a veces siento que hemos dado demasiado en algunos casos y lo que ocurre es que quieres evitar estar en la situación que revelo haber estado en ella y por culpa absolutamente mía. Recuerdo un caso que hace muchos años de volantes,
de coches de carreras, que mis coárbitros y yo decidimos no ordenar ciertas pruebas, y muy adelantado el caso, un año después, nos dimos cuenta que pruebas que expresamente negamos, porque no parecían relevantes más de un año antes, eran pruebas que se necesitaban para hacer una evaluación financiera. Quieres evitar estar en esas circunstancias, porque si no, le restas al abogado de parte la prueba que necesita para un caso. Gracias, Francisco. Elena, ¿qué nos cuentas? Sí, ¿Cómo lo ves? es muy interesante tu pregunta. Yo creo que existen dos figuras que hay que distinguir muy bien. Y es una figura que no se utiliza mucho en el arbitraje, se utiliza más en los procedimientos civiles, por lo menos en el español, en el francés, y creo que en algunos ordenamientos latinoamericanos también se recoge, y es cuando pensamos en medidas provisionales del arbitraje, siempre pensamos en medidas cautelares, pero todos los reglamentos dicen medidas cautelares o anticipatorios de prueba. La parte de anticipatorios de prueba se nos suele olvidar. Entonces, muchas veces hay que saber si estamos hablando de una producción documental o lo que realmente necesita la parte es plantear una medida de anticipación de prueba para saber a quién demanda, por ejemplo, para saber quién es dueño, para saber si tiene que... Son cuestiones en cuestiones de IT. Entonces, yo lo primero que plantearía como abogado de parte es si realmente lo que necesito para arrancar es una medida de anticipación de prueba, no solo porque la prueba puede no estar disponible, sino porque necesito esa prueba o acceder a esa prueba para saber a quién tengo que demandar o saber cómo planteo mi caso, o si tengo caso, y por lo tanto ahorramos costes otra vez, la eficiencia, o si es una cuestión de producción documental anticipada. Yo solo he tenido un caso en el que efectivamente se pidió una producción documental anticipada, pero se circunscribió mucho. Y tengo que decir que todo el tribunal estuvimos muy incómodos porque estábamos pues, con el boss, con el Dancing in the Dark, como Bruce Springsteen, no sabiendo muy bien qué hacíamos. Te sientes un poco que te han quitado el suelo es movedizo y siempre piensas a ver cómo salgo luego de esta. Pero fue un caso en el que había una lista de clientes, un caso de distribución en el que una exclusiva en la que se excluían clientes preexistentes del distribuidor y había unas listas que no eran tan claras de si incluían o no incluían esos clientes y eso hacía el 80% de la reclamación económica de la parte, con lo cual la parte dice es que si efectivamente hay un documento que prueba esto, por el 20% de la reclamación económica no entró en CCI, con lo caro que es CCI. Es lo que decía la parte, ¿no? Necesito este documento porque este documento puede destruir mi caso. O sea, fue bastante... Y si realmente esos contratos sean preexistentes, entonces ya no pido, en este caso, $7 millones, pido uno. Y a lo mejor por uno me siento a negociar, ¿no? Pero solo me ha pasado una vez, la verdad. Solo me ha pasado una vez. Pero yo también tendría en mente estas medidas anticipatorias de prueba que pueden dar algún juego. Me parece una extraordinaria sugerencia lo que dice Elena. Sí, de hecho, están ya esas modalidades de medidas cautelares están ya desde en el reglamento UNCITRAL, en la ley modelo UNCITRAL, pero pocas veces usados, tienes razón. Álvaro, no sé si seguimos con las preguntas. Ahí teníamos la imagen del concierto de Bruce Springsteen. Justamente sí, al hilo de la última pregunta me tengo que inhibir porque el primer concierto al que fui en mi vida fue a Bruce Springsteen con 11 años y le he seguido cada vez que ha venido a España como cual fanática que soy, con lo cual todo lo que tenga que ver con Bruce Springsteen me voy a inhibir. Ahí está, solo para complementar lo que decía doña Elena. Excelente. Álvaro. Bueno, sí, invitamos a todos que en cualquier momento, si es que desean, pueden hacer sus preguntas a micro abierto o levantar la manito que tiene el sistema de Zoom o hacerlo a través del chat. Mientras tanto, podemos seguir continuando con las preguntas que recibimos por correo electrónico. Y esta tiene que ver con el tema de escrutinio del laudo y preguntan si es que la Corte puede realizar solamente recomendaciones sobre el contenido del laudo, según el artículo 43.1 del nuevo reglamento del centro. ¿Qué ocurre si se percata de un vicio de procedimiento que debe ser corregido? Es una muy buena pregunta. Adelante. Es una muy buena pregunta. Yo creo que el escrutinio del laudo es el final de un diálogo que es el que pretende el reglamento AmCham establecer desde el principio con los árbitros. Yo creo que
leído en términos ontológicos, la apuesta que hace AmCham por su nuevo reglamento es una invitación a que la Corte y los árbitros se coordinen más en general y que formen más equipo de lo que formaban antes, para beneficio de ambas instituciones, ¿no? Y entonces este es un diálogo y una cooperación y un equipo que empieza al principio, donde la institución está más encima de los casos en el sentido de en la sombra, pero siempre dando ese apoyo a los árbitros, y los árbitros se benefician y saben que tienen a su disposición la gran experiencia de las Cortes. Yo cuando trabajo con instituciones, ya sea AmCham, ya en el Perú, o ya sea la CCI, o ya sea la Corte de Madrid, confío mucho en la institución, y cuando tengo dudas pregunto, oye, pero esto, la última vez, ¿esto es un arbitraje internacional? Yo creo que es un arbitraje internacional, pero ¿cuál es vuestro criterio? Porque realmente es una sucursal que tiene domicilio, en este caso en el Ecuador, pero es 100% de cuestiones que se me plantean. Yo cuento mucho con la Corte. A mí me importa mucho la opinión de la Secretaría y de la Corte, porque es que lo han hecho antes que yo y lo han visto mucho antes que yo, ¿no? Y además es su reglamento que lo han aplicado 1000 veces, ¿no? Entonces, en este sentido, y a la pregunta, yo creo que un defecto gordo en el procedimiento, otra vez, ¿dónde está obsesionada la Corte? Con que su laudo no sea ejecutable y que su laudo sea anulado. Va a ser detectado mucho antes, ¿no? Si en un momento dado, en una parte, pues por ejemplo, me pasó, les cuento lo que llaman los americanos mi currículum canalla, porque el currículum bonito en el que les digo lo guapa que soy, el tipo que tengo y lo lista que soy, ya os lo conocen, pero el oscuro en el que tengo todos mis errores, ese no lo conoce menos gente. Bueno, pues les voy a compartir un poquito de mi currículum canalla, y es la primera vez que arbitré en el Perú. Ustedes tienen una cosa que locura que se llama reconsideración. Entonces, básicamente, ustedes pueden impugnar la decisión de la Corte de los árbitros todas las veces, por lo menos una vez. Los árbitros deciden, el tribunal arbitral decide sobre una cuestión de procedimiento, y la parte tiene derecho a pedir reconsideración. Y la reconsideración tiene un trámite en el que tiene que darle traslado a la otra parte, y la otra parte opina, y entonces volvemos a hacer, en el 95% de los casos, vuelves a decir lo mismo que has dicho antes, pero con más motivación, ¿no? Hay veces que no, hay veces que la reconsideración está bien. Pero esto es muy particular del Perú. Desde luego, en el estándar internacional no existe esta reconsideración. El tribunal arbitral habla, se pronuncia y ya está. Y uno formula respetuosa protesta a los efectos de anulación, pero no hay mucho más, ahí se queda. Pero en el Perú no. Entonces, a mí me pidieron reconsideración y yo dije, pues no reconsidero. Pues no, pues yo lo tengo muy claro, es que le he dedicado mucho tiempo. Además, era una decisión bastante, si suspendía o no suspendía, por un tema muy particular. Y claro, la Corte, la Secretaría me dijo, no, es que tienes que darle audiencia a la otra parte antes de... Luego puedes decir lo mismo que dices si quieres, tienes que oír a la otra parte antes de decidir la reconsideración, porque puede ser que la otra parte se adhiera a la reconsideración, tienes que oírla. Bueno, pues ahí me beneficié clarísimamente de que la Secretaría detectó un potencial defecto en el procedimiento que, si lo hubiésemos arrastrado y hubiese decidido unilateralmente, podría haber, si alguien quiere buscar las cosquillas a ese laudo, se los podría haber buscado, ¿no? Entonces, eso es la labor de la Secretaría. La Secretaría va a estar ahí, va a estar atenta y va a decir, no, cuidado, que aquí puede haber un problema. Y él dice al árbitro, no va a haber un problema, fenomenal, pero yo ya te he llamado la atención. Con lo cual, es raro que en fase de escrutinio del laudo se detecte una cuestión procedimental que la Corte o la Secretaría se le haya pasado a lo largo de este diálogo y a lo largo de este equipo y de esta colaboración leal entre árbitros y Secretaría y Corte, que se ha gestionado desde el principio del arbitraje. Pero incluso si pasa, por dar una opción a que cualquier cosa, la pandemia nos ha demostrado que cualquier cosa puede pasar en esta vida, pues entonces mucho mejor, porque en ese momento, como seguramente está cerrada la instrucción, pero no está notificada el laudo. Los cierres de la instrucción, existe una capacidad de los árbitros de reabrir la instrucción en casos excepcionalísimos. Uno de ellos podría ser el plantear que existe alguna cuestión de procedimiento que hay que salvaguardar antes de notificar el laudo, cuando ya la suerte está echada y ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, incluso en el caso raro de que una cuestión de procedimiento que realmente pudiera atacar la validez de un laudo o su ejecutabilidad solo se detectara al final, por lo menos se detecta cuando todavía en sede arbitral podemos hacer algo, ¿no? Y no condenar este laudo a una potencial muerte, ¿no?
Excelente, Elena, gracias. Hay que recordar que todas las actuaciones en el arbitraje de AmCham, como en todas las instituciones, además, la institución o la secretaría está siempre copiada de todas las actuaciones que ocurren entre el tribunal y las partes, lo que va a permitir también hacer un seguimiento más próximo del avance del proceso. Voy a aprovechar, Álvaro, veo acá una pregunta interesante que creo que también la habían anticipado por el correo electrónico y tiene que ver justamente con el escrutinio. Dice, ¿qué ocurre si un árbitro no sigue de manera repetida las recomendaciones de la Corte y puede esto llevar a que los laudos sean anulados? O sea, ¿qué pasa si hay recomendaciones dentro de los alcances que nos ha explicado Elena? Si hay recomendaciones de la Corte y a pesar de esas recomendaciones, un tribunal dentro de su discrecionalidad decide no tomar las recomendaciones de la Corte. Eso necesariamente la Corte va a tener que aprobar ese laudo. ¿Cómo se maneja ese tipo de situaciones? Elena. No se escucha. Algo pasó con tu micrófono, Elena. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora es que sí. les he perdido, se ha congelado tu imagen, Roger, y no he conseguido escuchar la pregunta. Discúlpame. ¿Me la puedes repetir? Que ¿me escuchan? Pero te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, ¿no escuchaste la pregunta? No, es que te congelaste, creo que es por mi... Ah, vale. Está en el chat, pero... Es por Macron, que cuando pasa nos quita la señal de internet. Vivo en una zona de embajadas y... Ernesto Álvarez, que está en el chat, Sí. nos hizo la pregunta. De todas maneras, mírala, pero digamos, la preocupación es qué pasa cuando un tribunal arbitral no sigue las recomendaciones que ha hecho la Corte. Entonces, la Corte tiene que aprobar necesariamente ese laudo, porque el tribunal puede decidir dentro de su discreción de que no va a tomar las recomendaciones de la Corte por alguna razón. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, en esos casos yo creo que va a depender de cuál es la recomendación de la Corte y cuánto afecta al árbitro. Es decir, evidentemente, si alguien quiere notificar un laudo con erratas, pues es su laudo. Pues todo el mundo pensará que es un bruto y se acaba la historia. Es decir, que ahí yo recuerdo una vez donde educadamente un árbitro, seguramente por despiste, plagó su laudo de As sin Hs, que por lo menos en España es lo peor que puedes hacerle al idioma, y como era muy, muy orgulloso, decidió ignorar las Cortes. Eso no pone, o sea, no van a anularse el laudo porque alguien sea irrespetuoso con el idioma, ¿no? Con lo cual yo dije, pues muy bien, usted no quiere cambiar el laudo, pues lo notificamos igual, ¿no? Porque esa es una cuestión. Otra cuestión es cuando la Corte esté convencida de que se pone en riesgo la ejecutabilidad. Me cuesta mucho pensar en árbitros que realmente vayan a llevarlo hasta el límite. Tengo alguno en la cabeza, no mentiría si les digo que no me ha pasado. Evidentemente ese árbitro no arbitró mucho más en la Corte porque pensábamos que era una persona que no tenía respeto a las reglas del procedimiento, ¿no? Pero en general nunca se va a llegar a eso con árbitros razonables. Con árbitros razonables se puede llegar a muchas veces las partes dicen, mira, yo no estoy cómodo, el árbitro dice, yo no estoy cómodo enfocándolo así, lo voy a enfocar de esta otra manera. Si eso hace que el laudo, que desaparezca la amenaza de que el laudo no sea ejecutado o no sea anulado o reduce significativamente el riesgo, entonces el laudo yo creo que será aprobado. Si realmente existe una creencia de la Corte, no ha pasado todavía, no le puedo anticipar cómo AmCham va a reaccionar, pero es algo que es muy poco probable y en ese caso yo creo que la lealtad de la Corte está con las partes. Otra cosa es cómo eso se traduzca en este diálogo roto con el árbitro, pero en general los árbitros, todos los árbitros AmCham, son árbitros muy razonables y la Corte es muy razonable. La Corte no tiene como objetivo hacer la vida más difícil a nadie, incluidos los árbitros, intentando ayudar a que queden bien. Si al final es el laudo, si el laudo es maravilloso, nadie dice no, el laudo es maravilloso porque lo revisó la Corte. Lo que dicen es el laudo es maravilloso porque hay un tribunal estupendo que ha hecho un laudo maravilloso, ¿no? En forma y en fondo. Y así tiene que ser. Con lo cual, no sé qué pasará en ese caso tan extremo, pero casi nunca llega. Y por supuesto, solo podría llegarse a ese extremo en casos en los que realmente se pone en riesgo la ejecutabilidad del laudo. En otras recomendaciones de la Corte, imagino que la Corte dirá, bueno, yo creo que el laudo queda mejor así, pero si no quieres, pues no quieres. Ya está.
Vale. Francisco, ¿qué nos cuentas de tu experiencia? Creo que no. Sí, no, Adelante. aquí estoy, es que no se ponía. El no acatar las sugerencias de la Corte, lo que he visto en otros contextos, para empezar es muy raro, generalmente los árbitros lo acatan, pero puede ocurrir que no lo acatan ya sea expresa o tácitamente, expresamente porque digan no quiero, no estoy de acuerdo, no lo voy a acatar, o porque mandan nuevas versiones que no lo contienen. Lo que he visto es que eso hace que el laudo se atore, que la institución no aprueba el laudo y en un caso dramático que supe, hubo un ajuste muy significativo a los honorarios de los árbitros, porque después de varias ocasiones que se les reenviaba el laudo, se les decía, es que está pendiente esto, los árbitros no hacían los ajustes. Entonces, pues eso resuena a sanción, fue una reconsideración del honorario que ya les habían dicho, y yo creo que es útil pensar sobre ello porque quiere decir que hay una filosofía detrás del escrutinio. Es decir, pregunto, una mera recomendación que pueden no acatar y recae en los hombros de los árbitros, punto, o decir, arbitraje AmCham significa escrutinio, lo cual significa que hay un papel de la Corte de AmCham, lo cual significa que los árbitros tienen que acatarlo aunque no estén de acuerdo, lo cual significa que mientras no se acate, no se aprueba. Entonces creo que es una discusión operativa y filosófica que hay que tener, porque podría ocurrir que se tome la postura, recomendamos, pero el árbitro es el árbitro y yo no puedo forzar que cambien, o podría uno decir, cuando las partes pactan AmCham, quieren escrutinio y quieren ese control de calidad, y el control de calidad no solo es una mera sugerencia, es algo que hay que hacer. Entonces creo que es algo que es muy atinado tanto lo que se ha preguntado como la respuesta de Elena, para que tengamos en foros como este una discusión sobre qué exactamente significa. Gracias, Francisco. Sí, sin duda, la jurisdicción la tiene el tribunal, es claro, pero también las partes han encargado, efectivamente, como acabas de decir, la prerrogativa de escrutinio a la institución, y tanto el tribunal como la institución creo que tienen el deber de salvaguardar la integridad del laudo, ¿no? Y del proceso. Entonces, la institución creo que se preocupa mediante este mecanismo de justamente preservar la integridad de ese laudo que va a producir un tribunal arbitral. Pero como ustedes dicen, son casos extremos. Veremos qué pasa en la práctica. Por lo pronto, de los que nos han comentado ustedes, son algunos casos muy, muy residuales, pero la mayoría de los casos han aceptado las recomendaciones y se ha producido un diálogo efectivo entre tribunal y corte al momento del escrutinio. Me parece que uno de los participantes, el doctor Zúñiga, había levantado la mano, quería hacer un comentario. No sé si todavía lo tenemos Sí. conectado. Sí, adelante. Sí, buenos días con todos. Preguntarle a Francisco, a Elena, en este caso, ¿es posible la convalidación de actuaciones arbitrales en las cuales una de las partes no se haya opuesto a alguna de estas actuaciones que podría ser contra el procedimiento normal de un arbitraje? Lo reformulo, de repente, ¿podría aplicarse la doctrina de los actos propios para determinar, o que la Corte en su escrutinio determine, mira, tuviste la oportunidad de hacerlo, seguiste con el devenir del arbitraje y nunca dijiste nada? No puedes ahora decir, mira, hubo un error de procedimiento en esta etapa, digamos, ya cuando el laudo está en manos de la Corte para el escrutinio. Gracias, Zúñiga. No sé si podemos empezar por Elena. Elena. Sí, justamente estaba buscando en el reglamento, porque yo creo que el reglamento de la Corte AmCham resuelve esta cuestión en genérico con la renuncia tácita, ¿no? En el caso de que es un artículo que forma parte de casi todos los reglamentos institucionales internacionales, como es AmCham,
y que prevé que la renuncia tácita a la impugnación consistente en que si una parte, conociendo de una posible infracción del reglamento, de las órdenes procesales o de la ley, de la Lex Fori, no hace valer sus derechos en No, plazos ya establecidos. hice la cita. Muchas ¿Sí? Gracias. Perfecto. Pero no, Elena, creo que se interfirió. Pues, sí, creo que estabas terminando de redondear la idea. Sí, perdón, es que escuché al doctor Zúñiga y no sabía si me hablaba a mí o hablaba diciendo que ya había encontrado... Creo que estaba en otra comunicación. Ah, vale, No, pensaba que ya, como decía, ya hice la cita, pensé que ya encontré el artículo del reglamento y por lo tanto ya estoy... No, perdón. No, lo que intentaba decir es que creo que el artículo del reglamento prevé específicamente que cuando una parte es consciente de una infracción, ya sea de la ley Fori que aplique, del reglamento o de las órdenes procesales, y no haga valer sus derechos a tiempo, entonces se entiende renunciada esa impugnación. Y yo creo que ese artículo sería aplicable a la situación de hecho que nos preguntaba el doctor Zúñiga, ¿no? Si no se ha hecho antes, entonces evidentemente uno no... Es como la recusación, si uno conoce los motivos que pudieran darle una recusación y no formula recusación a tiempo, entonces renuncia a ella, ¿no? Sería la aproximación. Vale, gracias. Creo que la pregunta que hizo originalmente Álvaro es importante aclarar porque era, digamos, alguna observación de debido procedimiento que pueda haber, digamos, observado la Corte, pero en ese diálogo entre tribunal y Corte, digamos, para el escrutinio del laudo. No es una intervención de las partes. Creo que no, si entendí bien al doctor Zúñiga, creo que él estaba planteando la posibilidad de que una parte pueda en ese momento reclamar que hubo una falta al procedimiento, pero en realidad creo que es importante decir que el escrutinio del laudo no interviene en las partes, es solamente un diálogo entre tribunal y la Corte. Y la pregunta que hizo Álvaro me parece que iba más por ese lado, si es que se advertía que podía haber un error de procedimiento al momento de revisar el laudo, ¿no? Francisco, ¿tú quisieras anotar algo más? Sí, en respuesta a la pregunta que hace el doctor Zúñiga, no creo que esté mal citar la teoría de los actos propios, es algo que puede tener cabida. Creo que el argumento es preclusión o caducidad, depende cómo lo llame procesalmente. Es decir, si procesalmente se continúa sin objetar, es carga de las partes objetar alguna irregularidad procesal, existe consentimiento para efectos procesales y eso quiere decir que caduca el derecho procesal para objetarlo, y si se objeta después, ya que el laudo no es favorable, lo que ha ocurrido es que se ha renunciado a la posibilidad de atacar el laudo por ese motivo, porque existe consentimiento procesal. Entonces, creo que la idea es buena, doctor Zúñiga, de citar la teoría de los actos propios, porque casa bien, pero creo que el argumento es el que acabo de mencionar, salvo la mejor opinión de los demás. Sí, es artículo 10 del reglamento AMSA. Gracias, Francisco. Ya el tiempo nos está venciendo. Creo que tenemos solamente espacio para una última pregunta. No sé si alguien del público se anima a levantar la mano, lanzar una pregunta, un comentario. Y si no, le cedo la palabra a Álvaro si nos tiene alguna pregunta más. Es justamente una pregunta de procedimiento que podría generar un vicio en el laudo, y es cuando el tribunal hace uso de la facultad de ordenar la actuación de pruebas por iniciativa propia, ¿esto podría generar un desequilibrio entre las partes? Pruebas de oficio. Si quieren la abordo, a menos que alguien quiera tocarla. Adelante, Francisco. Es buen punto, es discutible, porque en principio la premisa de la pregunta es cierto, es carga procesal de las partes presentar las pruebas de su caso, y si no descargan su carga de la prueba, pues no debería el tribunal hacerles la tarea pidiendo ya sea una prueba adicional o una prueba distinta. Sin embargo, existe también la visión de que el tribunal, si ha concluido, por ejemplo, que existe responsabilidad y quiere ponerle un número y las pruebas no sirven para nada, hay quien ha, en algunos casos, por ciertos excepcionales, pedido
la prueba. Veo algo de reticencia en hacerlos, es decir, es muy raro. Me interesará conocer la opinión de otros muy experimentados como Elena, pero veo que es raro, pero a veces ocurre. Y hay una segunda pregunta relacionada con esto que se ha hecho sobre si el tribunal debe pedir la comparecencia de un testigo o perito. Como ustedes saben, una vez presentado el caso, deben las partes señalar quién desea, en un plazo que el tribunal establece con acuerdo de las partes, previamente quién quieren que sea interrogado. La premisa siendo que ese derecho procesal se ejercita porque la testimonial o la pericial merece ser matizada a través del interrogatorio. Y si no, no es necesario que comparezca la audiencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, y esto sí lo he vivido, y he tenido discusión con coárbitros sobre cómo manejarlo, si una de las partes no pide la comparecencia, A presenta una testimonial de daños, por ejemplo, B no pide la comparecencia del perito a la audiencia, pero el tribunal alberga dudas o inquietudes que quiere ventilar con el perito sobre el quantum de daños. ¿Qué hacer? ¿Puede o no hacerse? Y creo que ahí la tendencia es contraria, es que si el tribunal quiere escucharlo, si el tribunal quiere preguntarle, para eso es la audiencia y aunque alguien no lo pida, puedes pedir que él comparezca y es algo que no debería generar duda alguna de debido proceso. Gracias, Francisco. Elena. Sí, es una muy buena pregunta y además yo me la hago muchas veces. Yo tengo mucha más reticencia a pedir la comparecencia de oficio de un testigo de un perito que a pedir documentos. No es algo que haga habitualmente, pero hay veces que necesito algún documento para rellenar un hueco lógico entre una conclusión preliminar y otra. Entonces, o cuestiones que salen en la audiencia, ¿no? Cuestiones de repente los testigos, si son cándidos y realmente responden sin estar amaestrados, sino realmente, pues hay veces que apuntan a nueva evidencia que los abogados, sobre todo en cuestiones muy técnicas, no han planteado. Entonces hay veces que me ha pasado, estoy pensando en un caso este año, en el que un testigo hizo referencia a una correspondencia que no constaba en el procedimiento, que hacía mucha referencia a una cuestión muy, muy técnica, donde podía estar una de las soluciones del caso, y en este caso el tribunal pidió esa correspondencia. En este caso, no fue un intento de que la parte lo intentó extemporáneamente presentar y el tribunal, no, el tribunal dijo, esto puede ser importante. Lo mismo pasó en otro caso, por ejemplo, con borradores de contrato que no estaban. Yo, por ejemplo, en la interpretación contractual, me parece siempre muy relevante intentar tener un agujerito sobre lo que pensaban las partes, no ahora que se están pegando y que están conduciendo, hablándome legalmente, sino cuando eran empresarios o parte pública y parte privada, y cuando realmente estaban intentando llegar a unos acuerdos para hacer una relación comercial, porque al final los contratos son el reflejo jurídico de una relación comercial. Lo importante es esa relación que se crea, ese proyecto que se crea entre las partes. Entonces, a mí me resulta muy interesante siempre ver, en la medida de lo posible, a través de sus protagonistas o a través de los borradores que se intercambian en ese momento, cuáles eran realmente las cuestiones más importantes donde se negociaron más duramente o que preocupaban a las partes. En ese sentido, pues, por ejemplo, si no me han planteado los borradores de contrato y es una cuestión de cómo se debe interpretar una determinada cláusula con efectos jurídicos importantes, sí, en esa ocasión sí pedí los borradores. No sabía quién iba a beneficiar. En ese momento no sabía si iba a beneficiar a una u otra parte. Lo que no creo que sea labor del tribunal, y eso forma parte o hace parte de una conversación mucho mayor, es qué pasa cuando hay parte sofisticada contra parte no sofisticada, cuando tienes a partes muy desequilibradas y ves que una de las partes, por ejemplo, en exhibición documental, simplemente no está utilizando el mecanismo al máximo y está siendo básicamente acribillada por la otra parte. Y en ese sentido hay una tentación de intentar nivelar a muchos niveles a las dos partes en un entendimiento de equidad, que podría incluir pedir esa prueba que tú sabes que es relevante para el caso y que la parte demandada, si estuviese bien representada, pediría y no está pidiendo, ¿no? Yo creo que hay un límite. Yo he cambiado mucho mi parecer y yo creo que no es función del árbitro equilibrar a las partes, es función del árbitro oírlas y oírlas en igualdad. Dar el paso de convertirte en una especie de abogado de las partes para que el caso esté más equilibrado, buscando una justicia absoluta o social o divina, es
es un paso que yo creo que los árbitros no deberíamos hacer. Porque ni siquiera los jueces pueden hacerlo, ¿no? Los jueces están vinculados por el principio dispositivo y no pueden pedir prueba de oficio. Nosotros no deberíamos tanto. En ese sentido, en otros sí. Yo creo que es muy útil que podamos pedir prueba de oficio. Muchas gracias, Elena. Ya no nos queda tiempo para más preguntas. Les agradecemos nuevamente a Francisco y Elena por el tiempo dedicado y a ustedes también por la participación en este panel. Como ven, hay muchos retos que trae este nuevo reglamento. Lo más importante para la Corte, para la Secretaría del Centro es que se consoliden buenas prácticas, que estandaricemos las prácticas internacionales, que son las que han sido probadas, que son las mejores, y que podamos tener arbitrajes cada vez más eficientes. Los invitamos a otra edición. Probablemente la Secretaría enviará otra edición del Unplugged o del Q&A para poder seguir conversando sobre estos temas de actualidad del arbitraje y del nuevo reglamento. Muchas gracias a todos y nos despedimos. Hasta pronto. Gracias por invitarme y que estén muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias. Cuídense, sí. Lidia, hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos pronto.